Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso del sistema de créditos utilizando Visual Basic.net y MySQL, en el cual vamos a ver cómo editar los clientes. Bueno, entonces aquí tenemos el formulario de consultar cliente que trabajamos en videoclases anteriores y lo vamos a reutilizar para realizar la opción de editar los clientes. Entonces lo que hice fue agregar un botón que se llama pues editar en este mismo formulario. Y además agregué aquí un checkbox que me va a permitir inhabilitar los campos cuando desee consultar solamente los clientes y no editarlos. Entonces, cuando vaya a consultar los clientes, inhabilito los campos para que no se corra el riesgo de modificarlos. Y en el caso pues de editarlos, sí vuelvo y los habilito. Entonces, ese checkbox se encarga de eso. Entonces, para que me pueda permitir habilitar e inhabilitar esas cajas de texto, lo que hice fue presionar doble clic sobre el checkbox llamado inhabilitar y le realicé este pequeño código. Le coloqué un condicional if, que la condición era que si estaba activado, es decir, si el checkbox está activado, pues va a inhabilitar esas cajas de texto. En el caso de que no está habilitado, pues habilita los campos nuevamente. Entonces creé esta función que me permite pues habilitar los campos. Lo que hice fue utilizar cada una de las cajas de texto y utilizar la propiedad enable y colocarle el valor de true. Eso hace que las cajas de texto nuevamente vuelvan a estar habilitadas. Entonces ya con este checkbox le agrego la funcionalidad de inhabilitar o habilitar los campos en el caso que se requiera. Entonces ya explicado esto, lo que tenemos que hacer ahora es irnos aquí a la clase de clientes y colocar una nueva función que me permita pues editar los clientes desde código Visual Basic.net a la base de datos que tenemos en MySQL. Entonces esta función me va a recibir un parámetro que va a ser de tipo clientes y a crear la estructura colocamos el try catch. Utilizamos la función conectar para conectarnos con la base de datos, utilizamos el objeto CMD y lo instanciamos. Entonces aquí voy a utilizar un procedimiento almacenado que ya realicé en la base de datos que estamos trabajando y voy a dejar el código en la descripción para que simplemente lo peguen en su base de datos con la que ustedes están trabajando este proyecto y tengan ese procedimiento agregado a esa base de datos. En este caso el procedimiento almacenado se llama editar-cliente. Con eso hacemos el llamado al procedimiento almacenado. Le indicamos al objeto CMD que lo que vamos a llamar es un procedimiento almacenado. Entonces colocamos aquí la propiedad command type y colocamos como valor command type.storedProcedure. Entonces ya indicado el tipo de sentencia que vamos a utilizar, lo que tenemos que hacer ahora es llamar a la propiedad connection para establecer la cadena de conexión de la base de datos. Entonces recuerden que esa está almacenada en la variable con. Ahora lo que nos restaría por hacer es ejecutar la consulta cmd.executeNonQuery y entonces en el caso de que se ejecute correctamente lo que tenemos que hacer es mostrar un mensaje: los datos del cliente fueron actualizados con éxito. Y en el caso de que todo salga bien retornamos un true y en el caso de que no pues retornamos un false y colocamos que va a retornar un boolean y solamente restaría aquí en el cache colocar un msgbox x.message finally y colocamos la función desconectar. Entonces ya con esto tenemos terminado la función editar cliente de la clase de clientes. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos al código del botón editar, que en este caso le coloqué la propiedad name btn editar, presiono doble clic sobre él y automáticamente me genera el procedimiento del evento clic de este botón. Entonces dentro de este procedimiento del botón btn editar, lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo de clientes para poder utilizar el método que acabamos de crear. Y voy a crear un objeto llamado CTE que va a ser de tipo cliente para almacenar los valores o los datos del cliente en este objeto. Son los valores que vamos a actualizar. Entonces vamos a utilizar el constructor. Voy a copiar y a pegar los valores del constructor. Listo, entonces con esto estamos almacenando los valores que están en las cajas de texto del formulario, almacenarlas en el objeto llamado CTE que es de tipo cliente.
Entonces aquí estamos almacenando esos datos en ese objeto. Lo que resta por hacer es llamar a la función editar cliente, que recibe como argumento un objeto de tipo cliente, que es el que acabamos de crear. Entonces, ya pasado el argumento, llamamos a la función limpiar campos, para que al actualizar limpie los campos del formulario y se pueda realizar otra vez otro procedimiento. Colocamos aquí un msgbox, colocamos aquí la propiedad message y nos vamos ahora a la clase de clientes, porque yo sé que ustedes se dieron cuenta que tenemos que pasarle aquí en el método editar cliente los valores que va a ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces eso lo vamos a hacer después de indicar al objeto CMD que se va a ejecutar es un procedimiento almacenado, utilizar el mismo objeto CMD, utilizar la propiedad parameters y utilizar el método addWithValue. Recuerden que este procedimiento lo hicimos cuando realizamos el módulo de insertar o registrar el cliente a la base de datos. Entonces recuerden que este método admite dos argumentos. El primero es el nombre del parámetro, tal cual como lo colocamos en el código del procedimiento almacenado cuando lo creamos. En este caso le coloqué num, coloco una coma y coloco el valor que se le va a pasar a ese parámetro del procedimiento almacenado. Entonces ese valor está en el objeto CTE y en la propiedad nombres cliente. Para no alargar tanto el video, voy a autocompletar lo que falta de estos parámetros del procedimiento almacenado de editar cliente y reanudo el video. Listo, entonces ya colocado y establecido los valores que se le van a pasar al procedimiento almacenado aquí en el objeto CMD, lo que resta por hacer es ejecutar el programa. Entonces presionamos aquí en ejecutar y aquí ya nos sale el formulario. Entonces aquí aparece pues predeterminado que las cajas de texto están inhabilitadas, y eso porque tenemos la función inhabilitar campos en el evento load del formulario. Entonces vamos a quitarlo, vamos a borrar esto de aquí, el evento load, y ya con eso debe funcionar. Entonces ejecutamos nuevamente, entonces aparecen habilitar nuevamente y podemos utilizar el checkbox para inhabilitarlas o habilitarlas nuevamente. Entonces, en el caso de que vayamos a consultar a un cliente, inhabilitamos los campos, solamente dejamos el número de identificación y colocamos, por ejemplo, 789-456-123, presionamos en consultar cliente y automáticamente nos aparecen los datos del cliente. En el caso de que deseemos editar alguno de esos valores, podemos habilitar nuevamente los campos y, por ejemplo, aquí cambiar el número de teléfono que sean números 8, presionamos aquí en editar y vemos que nos aparece los datos del cliente fueron actualizados con éxito. Presionamos en aceptar y automáticamente se borran las cajas de texto. Vamos a presionar nuevamente en inhabilitar campos, consultamos nuevamente la cédula para ver si se actualizó correctamente y vemos que efectivamente se actualizó el número de teléfono del cliente cuya cédula es esta que ingresamos acá. Bueno muchachos, esto es todo por esta video clase. Nos vemos en la próxima, que pasen muy bien.